Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de Dios. En este caso, hermanos, queremos estudiar profecía sólida, profecía del libro de Apocalipsis. Queremos hablar de un versículo enigmático que está en Apocalipsis 17, versículo 8. Pero antes vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque por tu amor y tu misericordia nos permites poder predicar tu palabra, poder enseñarla, poder transmitirla. Haciendo uso de este medio, bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que sean edificados con este mensaje y puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese poder de lo alto, tu Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un análisis profundo de Apocalipsis 17, 8. Queremos analizar las tres fases o las tres etapas de la bestia acuática, de la bestia apocalíptica, que todos sabemos de que es un símbolo para el sistema papal. En otras exposiciones teológicas hemos hecho análisis profundos y exhaustivos para identificar que todas las características de esta bestia de Apocalipsis 13 representa al sistema papal como un reino político y religioso, un poder político y religioso. En este caso vamos a analizar las tres fases o las tres etapas de esta bestia. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Noten qué interesante. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, que no es y será. Vamos a analizar en este estudio, en esta exposición, cuándo es la bestia que era, cuándo es la bestia que no es y será. Es la misma bestia, pero en diferentes etapas de la historia. Noten que el verbo ser se usa en tiempo pasado, presente y futuro. Entonces vamos a analizar cada una de estas fases en la historia profética, porque es necesario que entendamos esta simbología. ¿Cuándo es que la bestia era? ¿Cuándo es que no es? ¿Y cuándo será el papado? Porque la bestia de Apocalipsis 13 es un símbolo del papado. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 11. Se enfatiza nuevamente las etapas de este sistema. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Por falta de tiempo no podemos extenderlos, pero tenemos un estudio profundo sobre las 7 cabezas de la bestia. Por lo tanto, no podemos extenderlos en hablar específicamente de las 7 cabezas de la bestia, pero vamos a explicar en una forma precisa qué son las 7 cabezas de la bestia. Las cabezas representan reinos o potencias en profecía. Cuando hablamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos hablando en lenguaje simbólico que es Cristo es el rey, Cristo es el que domina el reino de todo el universo y el reino terrenal es la iglesia, su cuerpo. O sea que en ese sentido, simbólicamente, Cristo es la cabeza, porque cabeza significa poder, potestad. Cuando hablamos de la bestia, en este caso, estamos hablando de 7 periodos de que Satanás ha tenido a través de sistemas políticos y religiosos
para perseguir al pueblo de Dios durante 7 periodos, 7 etapas de poderes donde el diablo ha perseguido al pueblo de Dios, comenzando desde Babilonia, porque el contexto es Daniel capítulo 7, comenzando desde Babilonia hasta la unión de todos los poderes políticos y religiosos al final de la historia que se unirán con el papado para perseguir al remanente en los últimos días. 7 periodos, 7 sistemas de que el diablo ha usado durante toda la historia para perseguir al remanente. Eso simboliza las 7 cabezas en profecía apocalíptica. Pero en este caso vamos a analizar el verbo en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro cuando se aplica a la bestia. Dice la bestia que era pasado. No es tiempo presente, donde no es y será. O sea que el término será debe de entenderse como subir del abismo, porque si será, es que de alguna manera este sistema va a resucitar el abismo, especialmente en las profecías, aunque el término abismo del griego abusos puede ser líquido, puede representar diferente contexto o diferente cosa en diferente contexto. En este caso, subir del abismo representa subir del lugar de los muertos, un símbolo para hablar de que este sistema va a resucitar al final de la historia. Pero vamos a analizar cada una de las etapas de este sistema, de la bestia, del papado, porque necesitamos enfrascarlos en estas 3 etapas. La bestia que era, no es y será. Es lo mismo subir del abismo. Pero dice el versículo 11, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Esta palabra octavo en las profecías se usa como un símbolo de resurrección, mientras que es de entre los 7 representa entonces que, aunque es el octavo, está entre los 7, es la suma de todos los poderes políticos y religiosos que Satanás usará uniéndose con la ramera, con el papado en su fase perseguidora, para así perseguir al remanente. En este contexto, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón allí es un símbolo de todos los poderes políticos y religiosos que Satanás usará para perseguir al remanente. Eso significa, es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Vamos a ver qué significa al final de este estudio, qué es ir a perdición también. Pero analicemos cada una de las 3 fases de esta bestia, porque la bestia que era, no es y será. Vamos a analizar la primera fase. Según la Biblia, la profecía dice que esta bestia es el mejor símbolo apocalíptico para representar al anticristo de la Biblia. Aunque Juan en sus cartas llama a este sistema anticristo, en Apocalipsis 13 este mismo apóstol le llama la bestia. Es el mismo anticristo pero con diferente nombre. No hay mejor símbolo para representar el papado, un sistema apóstata que se hace parecer como Dios y que le gusta que le rindan pleitesía como Dios. O sea que la bestia es el anticristo, es una antítesis de Cristo. ¿Por qué razón? Porque según la Biblia, en Apocalipsis 13, versículo 13, dice que esta bestia tuvo una herida de muerte y su herida se le sanó. Pero según los evangelios y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, quien tuvo una herida de muerte para salvarnos en el madero fue Cristo. Después de un ministerio aproximadamente de 3 años y medio, Cristo murió en la cruz del Calvario y tuvo una herida de muerte. Noten lo que dice Pedro. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y que por cuya herida fuiste sanado. O sea que Cristo tuvo una herida y por esa herida fuimos nosotros curados. Vamos a ver de que la bestia falsifica la obra y el ministerio de Cristo. Por eso es que la bestia es el anticristo de las profecías. El papado es el anticristo de las profecías. Todas las características cuadran con este sistema. Ahora, iniciemos. ¿Cuándo es la bestia que era? El verbo ser en pasado. La bestia era. Según las profecías del mismo libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, este periodo o esta fase era representa el ministerio de este sistema durante 1260 días, día por año, el periodo de la Inquisición romana o de la Edad Media, donde este sistema persiguió a los cristianos por no someterse a sus dogmas. Esa fase es la fase que era, o sea, bajo el poder de la persecución, bajo su hegemonía. La bestia era porque está en acción, está actuando porque está persiguiendo a los mártires. Este periodo, en el mismo libro de Apocalipsis 13, en el versículo 5, está simbolizado por 42 meses. 30 por 42, porque el mes hebreo tiene 30 días. 30 por 42, exactamente 1260 días. Es el mismo periodo profético de persecución de este sistema de la bestia. O sea que es el periodo donde era, o sea, estaba actuando. Noten cómo dice el versículo 5 de Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. Noten, está actuando, o sea, está actuando por 42 meses. Es el mismo periodo de 1260 días o 1260 años, que en Daniel 7:25 se usa este mismo periodo, pero con diferentes términos. Dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo durante tiempos y mitad de un tiempo. Es lo mismo, 1260 días. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, se nos dice que bajo este periodo la iglesia huyó al desierto, donde fue sustentada por 1260 días, que es lo mismo 42 meses. Eso lo enfatiza Apocalipsis 12, 14. Es el mismo periodo de hegemonía de este sistema, donde está actuando. Era porque persigue, trata de cambiar los tiempos y la ley, y pisotea a los santos del Altísimo y abre su boca en grandes blasfemias, el cuerno pequeño. Esa es la fase era, bajo el periodo de 1260 días o años, la hegemonía del papado. Noten cómo dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1, dice: en el siglo VI, el papado, o sea, estamos divisando el levantamiento del papado como su hegemonía en el año 538, o sea, es el siglo VI, porque ya abarca parte del siglo VI. El año 538 inicia la hegemonía del papado, culminando con la muerte del Papa Pío VI en manos de la Revolución Francesa en el año de 1798, exactamente 1260 años de persecución papal. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado, porque el papado es fruto de la gran apostasía, donde la iglesia primitiva se mezcló con el paganismo. Eso dio a luz al hombre de pecado. Pablo lo advirtió en su carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. El misterio de la iniquidad que se estaba levantando en los tiempos del apóstol, el hombre de pecado y el hijo de perdición que usurpa el lugar que le corresponde a Dios. Y dice que el dragón le dio a la bestia su poder y su trono. El dragón, en este caso,
como lo menciona Apocalipsis 13:2, específicamente no es el Satanás, sino que es Roma, Roma imperial, la Roma de los Césares, le cedió el poder al papado. O sea, el dragón, la cuarta bestia que es Roma en Daniel 7, le cede el poder al papado. Aquí dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, dice la cita, empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Se cita Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Este es la fase o la etapa, la bestia que era, bajo el periodo de hegemonía de 1260 años de oscurantismo, persecución papal, donde el papado persiguió a miles de cristianos que fueron muertos bajo el poder de la Inquisición romana. Cristianos que murieron y testificaron con su vida de que es mejor y preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. La Inquisición romana mató miles de cristianos. El papado, usando el poder civil de Francia, mató a muchos cristianos, entre ellos albigenses, valdenses, hugonotes y cuáqueros. Eran cristianos que profesaban la fe adventista, practicaban la reforma pro salud y guardaban el sábado, pero lo hacían en las cuevas cuando eran perseguidos por el sistema papal bajo el periodo de 1260 años y bajo la fase, la bestia que era. ¿Cuál es la segunda fase de este sistema, de esta bestia? Noten que dice el profeta, la bestia que era y no es. Ahora, ¿a dónde ubicamos en la historia profética esta etapa de este sistema? Porque ahora no es, de primero era, actuaba, perseguía, se inmiscuía con la política, fornicaba con los reyes de la tierra, mataba a todos aquellos que se oponían a sus dogmas y al clero romano. Pero ahora vemos de que la segunda fase dice, la bestia no es, o sea, no está en acción, está inactiva, no está actuando, ni tampoco está persiguiendo, o sea que está muerta o moribunda, como le queramos llamar. Esta fase no es, corresponde al final de los 42 meses o de los 1260 días en profecía, donde la Revolución Francesa suministró una herida de muerte al papado en el año de 1798. Eso está registrado en la historia. Esto no es invento de los adventistas. Lean la misma enciclopedia católica, el mismo Vaticano, tiene información de esto y nunca lo olvidará. Donde Francia le mató un papa al Vaticano y fue el Papa Pío VI en manos de la Revolución Francesa, en manos del general Napoleón Bonaparte y del general Alexandre Berthier. En 1798, la bestia dejó de ser. Se le suministró una herida de muerte y el profeta dice, Apocalipsis 13, versículo 3. Noten cómo dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Quién se la suministró? Francia, en el año de 1798. Noten que aquí la bestia está falsificando el ministerio de Cristo, porque la bestia tiene una herida de muerte después de los 42 meses, simbólicamente, idénticamente como Cristo, después de 3 años y medio, tuvo una herida de muerte en la cruz del Calvario, por cuya herida fuimos sanados, dice Pedro. Pero vemos de que Satanás, a través de la bestia, está falsificando el ministerio de Cristo. La bestia, después de 42 meses, se le suministra una herida de muerte. Y dice el profeta, pero su herida mortal fue sanada. O sea que la etapa no es bajo el periodo de la herida de muerte. O sea que está inactiva este sistema. Esta bestia está sin perseguir al pueblo de Dios, por eso es que no es. O sea que bíblicamente, según la profecía, si nosotros nos dejamos guiar por la profecía y por la historia,
vivimos durante el periodo de este sistema donde no está persiguiendo a la iglesia. O sea, estamos viendo actualmente en el periodo de no es, porque este sistema, aunque existe moribundo, porque se le ha suministrado una herida de muerte, aún este poder no está persiguiendo a nadie. Podemos nosotros predicar con libertad, podemos nosotros leer la Biblia, podemos predicar de Daniel y Apocalipsis, podemos señalar este sistema como la bestia, como el anticristo y como la ramera del Apocalipsis. Pero este sistema aún no está persiguiendo a nadie. Por lo tanto, estamos viviendo bajo el periodo profético de la etapa de este sistema donde no es, o sea, que está inactivo. Y la herida de muerte representa el periodo de no es, porque está inactivo. Según la profecía, este sistema fue suministrado una herida y se le suministró con una espada, porque este poder usaba la espada, o sea, el poder político, para perseguir a los cristianos que se oponían a los dogmas y herejías del papado durante la Edad Media. Noten cómo dice el versículo 10 de Apocalipsis 13. Si alguno lleva a cautividad, estos son los métodos que usaba el papado durante la Edad Media, llevaba cautivo al pueblo de Dios. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. La espada en símbolo profético representa el poder civil. Pablo en Romanos 13 dice, porque el maestrado, o sea, el poder civil, el Estado, lleva la espada, dice Pablo en Romanos capítulo 13. Esta es una evidencia que este sistema, o sea, esta bestia, usaba el poder civil para mandar a matar a los cristianos durante la Edad Media. Pero es interesante que la profecía dice que esa espada también le suministra a la bestia una herida de muerte. Y esto significa que Francia, porque el papado usaba a Francia, los historiadores le conocían a Francia como la hija predilecta del papado, la hija preferida del papado. O sea, el papado usaba a Francia para matar a los herejes. Pero en la Revolución Francesa, la misma revolución le da un golpe mortal a este sistema. Mire qué interesante cómo las profecías se cumplen. Y dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. La misma espada que el papado usaba para perseguir a los cristianos durante la Edad Media, esa misma espada le suministró la herida a este sistema. La Revolución Francesa mató al Papa Pío VI. ¿Y saben algo? El Vaticano tiene esto registrado en sus documentos. Y jamás el Vaticano olvidará lo que Francia le hizo al Vaticano. Está dormida la bestia, pero ellos nunca olvidan lo que Francia hizo con el Papa Pío VI en el año de 1798. La bestia no es. Esto sirvió para que terminaran las persecuciones medievales. La Revolución Francesa, que en Apocalipsis 11 se le llama la bestia que sube del abismo. Ahora, es interesante lo que dice el conflicto de los siglos, página 434, hablando de esta segunda etapa donde no es este sistema. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4, dice, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días, de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año de 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal o una herida, como dice Apocalipsis, y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Esta profecía se cumplió en el año de 1798. Esta es la fase no es, donde la bestia está inactiva, porque a nadie está persiguiendo. Porque el papado a nadie anda persiguiendo como lo hacía durante la Edad Media, que todo aquel que tenía una Biblia era digno de ir a la guillotina
y ser muerto en la hoguera. Había muchos métodos de tortura que usaba la Inquisición. Estaba el empalamiento. Por cuestiones de ética, no puedo hablar qué son con detalles esos métodos de tortura. Pero si usted tiene duda, váyase a una enciclopedia o métase a un sitio donde le presenten los instrumentos de tortura que se usaban en la Inquisición, que por cierto están en el Vaticano, esos instrumentos de tortura, en el Museo del Vaticano. Y se sugiere, según lo que dice Malachi Martin y otros expositores, de que es posible que esos mismos instrumentos de tortura sean usados contra la Iglesia al final de la historia, que se oponga a este sistema y a su falso nuevo orden mundial. Es interesante, hermanos, que los instrumentos de tortura que están allí en el Vaticano, que son unos instrumentos terroríficos, estaba uno que se llamaba el empalamiento, la hoguera, el despertador y otros métodos de tortura satánicos que usaba el papado para torturar a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios durante la Edad Media para que se retractaran y así que se dieran al error que este sistema proclamaba. Por lo tanto, en el año de 1798 se cumple e inicia la fase no es. La bestia está inactiva porque a nadie está persiguiendo. O sea que actualmente estamos viviendo bajo el periodo profético donde la bestia no es, porque hoy podemos predicar con libertad, porque la bestia no es, está inactiva, porque tiene una herida de muerte, pero según la profecía, esta herida de muerte se le sanará. Y aquí viene la tercera fase o tercera etapa de esta bestia. ¿Cuál es la tercera etapa? Dice, la bestia que era, no es y será. Esto indica que será, representa que este sistema va a volver a perseguir a los cristianos al final de la historia. O sea que se van a volver a levantar las persecuciones medievales. Va a haber otra persecución. La diferencia es que no se van a llamar ahora alvaldenses, ni albigenses, ni hugonotes, ni cuáqueros. Se van a llamar adventistas del séptimo día. Noten lo que dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:3. Noten lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa es la fase no es. Y sigue diciendo, pero su herida mortal fue sanada. Esta es la fase será. ¿Qué representa será? ¿O qué representa que la herida se le sanará? Eso es evidente que va a volver a perseguir. Pero ¿quién le ayudará a sanar esa herida? Será otra bestia que en Apocalipsis 13, versículo 11 al 15, se le presenta como una bestia semejante a cuernos de cordero. Los adventistas durante toda la historia hemos identificado esa segunda bestia de Apocalipsis 13:11 como la única nación que tiene el poder y las condiciones para devolverle el poder al papado, ese poder que perdió bajo el dominio de la Revolución Francesa, y es los Estados Unidos de Norteamérica, que según la profecía le ayudarán al papado a que su herida le sane por completo cuando se imponga la ley dominical y se erija la imagen de la bestia. Los acontecimientos descritos en Apocalipsis 13, 11 al 17 o hasta el 18 representan las acciones de que esta bestia de Apocalipsis 13, 11 desempeñará con el único objetivo de que le sane la herida de muerte a la primera bestia que tuvo la herida de muerte y se le sanó. O sea que lo que busca Estados Unidos de Norteamérica al final de la historia, y que ya estamos viéndolo porque ya empezó este sistema o esta nación a sacar la lengua del dragón, representa que al final de la historia este sistema o esta nación va a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios y al mismo tiempo van a honrar a Roma. O sea que las leyes son para sanar la herida por completo al papado, a la bestia. En ese contexto, la bestia será cuando se le sane la herida de muerte. Noten cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 112, hablando de esta etapa donde las dos bestias actuarán en concierto. Una bestia acuática, que es el papado, y una bestia terrestre, que representa
a América, tierra y libertad, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Dice lo siguiente, Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1, dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría, esta palabra es un imperativo con fuerza, que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. O sea que esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero le ayudará al papado a que se le sane su herida y se cumpla la tercera etapa de la bestia. La bestia será. Y noten cómo dice, que adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Ahí se cumplirá en su clima, la bestia será, se le sanará su herida y volverá a perseguir como lo hizo durante la media. Este sistema volverá a recobrar su poder, su supremacía, y habrá otra persecución. Pero la Biblia dice que los que van a ser perseguidos son los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Daniel capítulo 11, versículos 40 hasta el 45, presentan en una forma más concisa los eventos descritos en Apocalipsis 13, o sea que Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 11, especialmente los versículos 40 al 45, deben de estudiarse en armonía porque presentan los mismos sucesos escatológicos y eventos finales al final de la historia. Los poderes políticos uniéndose con la ramera para perseguir al pueblo de Dios. El rey del norte plantará sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. O sea que este poder, el rey del norte, que es el papado, va a volver a obtener su poderío que tuvo durante la Edad Media para perseguir y matar a todos aquellos que se opongan a este sistema y a su régimen de falso nuevo orden mundial. La tercera etapa representa la bestia cuando se le sane la herida y este sistema empiece a perseguir. Ahora, es interesante que Apocalipsis también dice, noten cómo dice Apocalipsis 17:8, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea, subir del abismo es lo mismo que será, y es lo mismo que sanársele la herida. Noten estos detalles. La bestia que era no es y está para subir del abismo, porque el versículo 11 dice lo mismo. La bestia que era no es también el octavo, o sea que la bestia que era y no es también del octavo y es también de entre los 7, debe de entenderse en forma paralela a la última fase de este sistema, donde suba del abismo para después ir a perdición. ¿Qué representa entonces subir del abismo? Subir del abismo representa que esta bestia tiene una resurrección. ¿Y cuándo es que la bestia va a resucitar? Cuando se le sane por completo la herida de muerte. Y cuando se le sane por completo la herida de muerte, que es lo mismo subir del abismo, noten qué es lo que dirá el mundo entero. Dirán una expresión desafiante. Apocalipsis 13:4. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto se cumplirá cuando suba del abismo. O sea que este sistema habrá sanado de su herida y volverá a perseguir. Y cuando todo el mundo observe esta gran maravilla, que este sistema recobre todo su poder político y religioso, el mundo entero dirá, ¿quién será semejante como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque habrá subido del abismo, habrá resucitado y no habrá quien le ayude, dice Daniel 11:45. Es decir, subir del abismo es una resurrección de la herida de muerte. Pero también dice que después que sube el abismo, va a ir a perdición. Esta expresión, ir a perdición, representa que los mismos poderes políticos que apoyan a la ramera en conquistar el mundo
serán los mismos poderes que la destruirán y la dejarán asolada y desnuda. Noten que la historia se vuelve a repetir. Francia ayudaba al papado para que el papado diera la orden y Francia solamente fuera a hacer las masacres. Hay una gran masacre que se le conoce como la masacre de San Bartolomé, donde murieron más de 50,000 hugonotes en manos de la Revolución Francesa, pero quien ordenaba era el papado. Noten este detalle. Pero vimos de que en 1798 la Revolución Francesa o esa espada le da una herida de muerte a este sistema. Y al final de la historia se va a cumplir la misma profecía. Los poderes políticos que apoyan a la ramera para conquistar el mundo y volver a recobrar su poder perdido durante la media, según la profecía, los reyes de la tierra dejarán desolada y desnuda a la ramera. Noten que se van a volcar encima. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 16, para que veamos que con estos cuernos o estos reyes donde la ramera fornica, son los reyes de todo el mundo. En profecía, el 10 representa, no son 10 cuernos, simplemente 10 naciones de Europa, representa a todos los poderes políticos y religiosos que la ramera usará para cumplir sus propósitos. Pero noten que al final de la historia, estos reyes, o sea, estos 10 cuernos, simbólicamente hablando, aborrecerán a la ramera. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos la aborrecerán. ¿Cómo así? Pero que no estaba fornicando con ellos al principio. ¿Acaso no se deleitaba y estaba confiada porque los poderes políticos, las aguas, la ramera la protegían, los reyes políticos la protegían? Pero ahora vemos de que los 10 cuernos, o sea, los reyes políticos de todo el mundo, aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda. Devorarán sus carnes y quemarán con fuego. Esto significa ir a perdición. Noten qué paradoja. Dios está al control de la historia. Esta ramera va a haber un momento que se va a sentir confiada en las aguas, porque va a volver a recobrar todo su poder perdido, porque el Éufrates, las muchedumbres le ayudarán, incluyendo los poderes políticos y religiosos. Pero ahora vemos de que los reyes de la tierra aborrecen ahora a la ramera y la dejan desolada y desnuda. Y dice que devorarán sus carnes. ¿Qué representa o qué significa devorar sus carnes? Solamente hay un animal en este contexto que devora las carnes. Es los perros. Esta es una referencia, hermanos, que viene de la matanza que se hizo con Jezabel. La Jezabel de Apocalipsis es la ramera del Apocalipsis, o sea, el papado, la Iglesia Católica Romana. Es el paralelo que viene de la historia de Elías, la Jezabel que andaba persiguiendo a Elías. O sea, que si queremos nosotros, inclusive, hermanos, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Esta expresión, devorar sus carnes, es una alusión a cómo murió Jezabel en manos de los reyes, especialmente de Jehú. Jezabel, la prostituta Jezabel, que es un símbolo tipológico de la ramera de Apocalipsis 17, el sistema papal. La ramera fue muerta, la Jezabel en los tiempos de Elías fue muerta, y dice la Biblia que los perros se comieron sus carnes. Leamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, porque Jezabel se le hartaron los perros. Veamos cómo fue la muerte de Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 34. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos de antimonio. Según los expertos y los eruditos, sostienen de que el maquillaje inició con Jezabel, esta prostituta, aunque los egipcios ya se maquillaban los ojos y las cejas para representar a sus deidades, a sus divinidades. La prostituta Jezabel se cree de que es la inventora del maquillaje. El maquillaje inició con Jezabel.
La prostituta Jezabel fue la que se inventó el maquillaje. No se sabe qué era el antimonio, pero se cree que era algún tipo de pigmento que se echó en la cara, y dice que se atavió su cabeza y se asomó a su ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él los 2 o 3 eunucos, y él dijo: echarle abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared. O sea que le tiraron de arriba de la ventana, y quizás fue muy fuerte el golpe, que salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entre luego, después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues ella es hija del rey. Ya cuando bajaron a sepultarla, ya los perros habían hartado sus carnes, las carnes de esta prostituta Jezabel, que persiguió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No hay mejor tipología y símbolo para representar a la ramera de Apocalipsis en su fase perseguidora, usando los poderes políticos para perseguir al remanente, pero al final de la historia, esos poderes políticos la devorarán, se le volcarán encima. Las aguas se le volcarán encima a la ramera. Las muchedumbres se lanzarán encima de sus líderes. Los poderes políticos aborrecerán a la ramera. En este contexto se menciona o se entiende la expresión ir a perdición. Noten qué interesante. Después de que resucite y vaya al abismo, después de que resucite y suba del abismo, esta ramera irá a perdición. Hermanos, estas son las 3 etapas y fases de este sistema, y como pueblo de Dios debemos de estudiarlas una por una. Vivimos bajo la predicción del periodo de la bestia, donde no es. Muy pronto la bestia se le sanará su herida por completo. Todo lo que está haciendo el Papa Francisco, todos los movimientos ecuménicos, todo lo que está haciendo por impulsar la reducción del cambio climático y así exaltar la ley dominical y el domingo de la familia, en comillas, pero es para exaltar una ley dominical, es evidencia que a este sistema se le está sanando la herida y está subiendo del abismo para perseguir al pueblo de Dios. Pero la profecía dice que al final de la historia también este poder irá a perdición. Hermanos, Dios nos bendiga, esperando que este estudio haya sido de bendición y podamos ser edificados con el estudio de las profecías. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por estas profecías de Daniel Apocalipsis. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque este estudio nos ha ayudado a enriquecer nuestro conocimiento y prepararnos para el tiempo del fin. Gracias, Señor, porque nos permitiste predicar este mensaje. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que estén pendientes cuando se suba un material sólido en este canal. Compartan este material, mándenselos a sus familiares, amigos, en los grupos, si tienen grupos, en Facebook, Telegram, WhatsApp. Manden este material para que las personas puedan crecer en conocimiento y puedan suscribirse al canal y así pueda crecer esta comunidad para la honra y gloria de Dios. Nuestro objetivo es llevar la verdad presente usando toda la tecnología, hermanos. Nosotros no solamente predicamos en los púlpitos, predicamos en las calles. Donde quiera que vayamos, andamos predicando la verdad presente y grabamos el material para subirlo a esta plataforma. Así que gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo y gracias porque están orando por su servidor para que podamos siempre estar subiendo material sólido y profundo en este canal. Gloria a nuestro Dios. Dios nos bendiga.